Muy buenas tardes, amigos y amigas. Siguiendo con el desarrollo secuencial de estas clases, me toca desarrollar el curso de Derecho Penal 3, parte especial, delitos contra el patrimonio. En esta oportunidad vamos a hablar de los delitos de extorsión, de chantaje y usurpación. A efectos de desarrollar de mejor manera esta clase, tengo a bien presentarme con ustedes. Soy Jorge Paul Arce Sanz. Los delitos de extorsión, sin duda alguna, vienen a generar una gran connotancia en contra de diversos bienes jurídicos. Y cuando hablamos de bienes jurídicos, hablamos principalmente de ese principio denominado principio de lesividad. Y es aquí donde vamos a tomar en cuenta el hecho de que el delito de extorsión también tiene un bien jurídico. El delito de extorsión puede ubicarse dentro de los denominados delitos pluriofensivos, puesto que se trata de una conducta que afecta diversos bienes jurídicos. En primer lugar, el delito de extorsión lesiona el patrimonio de la persona ofendida. De modo concurrente se produce en este delito un ataque a la libertad de la víctima del delito. El delito de extorsión tiene ciertas modalidades típicas y para poder describir de mejor manera este delito debemos de hacer una reflexión en una descripción típica de este delito. El delito de extorsión en su modalidad básica se encuentra descrita en el artículo 200, párrafo primero del Código Penal, del modo siguiente. Debemos de entender que en todos los delitos vamos a hablar de los verbos rectores y estos verbos rectores van a guiar y orientar toda la función en base de la cual vamos a desarrollar la naturaleza jurídica del delito. El que mediante violencia, amenaza, manteniendo en rehén a una persona, obliga a esta o a otra a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 20 ni mayor de 30 años. Debemos entender que esta figura delictiva no procede dársele el tema del indulto, ni tampoco la conmutación de la pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco se les da el derecho de gracia a los procesados por tales delitos. Dada la condición de este delito, debemos indicar además que existen sujetos dentro de este delito y se trata pues de un delito común, por lo que puede ser cometido por cualquier persona natural. El sujeto pasivo del delito será el titular del patrimonio que se vea afectado. Entendemos que existe una conducta típica sobre este delito y la conducta material de este delito se centra en el hecho de obligar a la víctima o a otra persona a entregar a la gente o a tercera persona una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole. Para esto se tendrá que valer de violencia, de amenaza o manteniendo en rehén a una persona. Para una mejor comprensión de la tipicidad objetiva del delito de extorsión, nos remitimos al hecho de que la tipicidad objetiva del delito de extorsión se desarrolla con el verbo rector violencia, violencia que se ejerce sobre la víctima, amenaza que se ejerce sobre la víctima, manteniendo en rehén a una persona para obligar a la víctima y finalmente empleando la violencia, la amenaza, manteniendo en rehén a una víctima, se obliga a entregar una ventaja económica al agente o a otra persona. Ya entendemos entonces que genera un desprendimiento patrimonial mediante el uso de la violencia, mediante el uso de la amenaza o manteniendo en rehén a una persona.
Entonces, la tipicidad objetiva del delito de extorsión se ha de desarrollar usando comúnmente la violencia, la amenaza o manteniendo en rehén a una persona. El tipo subjetivo de este delito no podría ser otro que el dolo, puesto que el dolo se expresa con conocimiento y con voluntad, y la consumación de este delito de extorsión se encuentra en un grado de consumación en el momento que se realiza la acción extorsiva, es decir, obligar a otro mediante el uso de violencia, intimidación o manteniendo en rehén. El delito de extorsión tiene su tipo básico que ha sido descrito precedentemente, pero también de la misma manera tiene su tipo agravado. Y el delito de extorsión demuestra y denota su modalidad agravada con circunstancias que agravan la penalidad al imponer las mismas y se encuentran detalladas en la segunda y tercera parte del artículo 200 del Código Penal, que establece que la pena será privativa de libertad no menor de 30 años cuando el secuestro dura más de 5 días. La mayor duración de la privación de libertad importa un mayor desvalor a la teoría de la acción. Cuando se emplea crueldad contra el rehén, es decir, la utilización de la crueldad implica una mayor peligrosidad por parte del autor. Cuando el rehén ejerce función pública o privada o es un representante diplomático. Y es que en esta condición especial del agraviado se fundamenta un gran agravio, no solamente a esa persona, sino también al Estado, porque es el Estado quien resguarda bienes jurídicos, especialmente cuando se trata de agentes diplomáticos que tienen una función pública o que pertenecen al Estado, porque ya sea la condición de obligación, genera una circunstancia muy especial. Tenemos el hecho de que se agrava aún más cuando el rehén es inválido o adolece de una enfermedad. Y es que debemos asumir que con ello se genera que es la menor posibilidad de defensa del agraviado la que provee la agravante especial. Cuando el delito es cometido por dos o más personas, se fundamenta también esta agravante porque habla de una pluralidad de agentes que en sí cometieron el delito. El tercer párrafo nos hace referencia, tras su última modificatoria, a la pena de cadena perpetua cuando hablamos de este delito de extorsión y asumimos que esa agravante se cualifica específicamente cuando el rehén es menor de edad, mayor de 65 años, discapacitado o si principalmente la víctima sufre algún tipo de lesiones en su integridad física o mental o si fallece a consecuencia de dicho acto. El incremento de la penalidad se sustenta por un lado en el mayor grado de indefensión que sufren los menores de edad, los ancianos, los discapacitados y por otro lado en la concurrencia del resultado lesivo de lesiones o principalmente en el resultado lesivo que genera la muerte. Habiendo nosotros hablado del delito de chantaje, o mejor dicho del delito de extorsión, hemos de hablar también del delito de chantaje. ¿Y cuál es la descripción típica del delito de chantaje? El delito de chantaje se encuentra descrito en el artículo 201 del Código Penal en los siguientes términos. El que haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgación pueda perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multa.
Los sujetos que intervienen en el delito de chantaje, al tratarse de un delito común, el sujeto activo del mismo puede ser cualquier persona natural y el sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico afectado. La conducta material típica del delito de chantaje comprende fundamentalmente dos fases. La primera supone que el sujeto activo hace saber a la víctima que se dispone a publicar, denunciar o revelar un hecho o una conducta cuya divulgación puede perjudicarla personalmente o a un tercero con quien éste esté estrechamente vinculado. La segunda, hace que esa información supone el interés de determinar a comprar su silencio a cambio de un beneficio económico, de una retribución o principalmente de algo que pueda entregar el agente pasivo a cambio del silencio. Tenemos entonces que este delito del chantaje tiene una tipicidad objetiva que se dignifica en dos partes especiales. Uno, un sujeto activo y dos, un sujeto pasivo. Entendemos como sujeto activo entonces el hecho de que el sujeto activo hace saber a B que se dispone a publicar, que se dispone a denunciar o revelar un hecho o una conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o puede brindar esa información en contra de un tercero con quien este agente esté estrechamente vinculado. Y tenemos al sujeto pasivo de esa relación que viene a ser B, quien intenta evitar determinar o la determinación que tiene el sujeto activo para así de esta manera silenciar, callar o de alguna manera aliviar el chantaje del que está sufriendo en estos instantes. El tipo subjetivo del delito de chantaje debemos determinarlo en el hecho de que es un delito de corte doloso. Y el tipo subjetivo viene conformado entonces por el dolo, que viene a ser el conocimiento más la voluntad. Entendemos que la consumación del delito de chantaje se desarrolla en su punto de consumación desde que el agente hace saber a la víctima que posee información de un hecho, de una conducta que está dispuesto a revelar si su silencio no es comprado. Voy a expresar esto si no me das tanto. Voy a expresar aquello si es que no recibo un monto económico. Y desde allí ya empieza el tema de la consumación dentro de este delito. Entendemos entonces que con ello lo que busca o lo que se busca es revelar algún tipo de información en contra de una persona o en contra de un tercero que esté estrechamente vinculado a este. Y por esa condición hemos de entender ese delito de chantaje como un delito contra el patrimonio. Habiendo terminado el delito de chantaje, pasamos al delito de usurpación. ¿Y qué cosa será la usurpación? El delito de usurpación tiene su tipo básico y tiene su tipo agravado. El delito de usurpación, desde una descripción típica, viene a ser aquel delito que se encuentra contenido en el artículo 202 del Código Penal en los términos siguientes: que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años, con una modificatoria especialmente desarrollada a este nivel, en el hecho de que el que para apropiarse de todo o parte de un inmueble destruye o altera los linderos del mismo. El que por violencia 1, amenaza 2, engaño 3, abuso de confianza 4,
despoja a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia. Ya no vamos a hablar, como si lo hacíamos en el delito de hurto, de un bien mueble, sino vamos a hablar de un bien inmueble. Y además de eso, del ejercicio de un derecho real, contenido específicamente en los derechos reales del Código Civil, que habla específicamente de la teoría de la propiedad bajo los términos jus utendi, jus abutendi, jus fruendi, jus vindicato y jus possidendi, expresando el hecho de que con violencia turba la posesión de un inmueble. Los sujetos en esta relación típica del delito de usurpación vienen a ser un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo del delito de usurpación simplemente puede ser cualquier persona natural, incluso el propietario e incluso el copropietario del bien, pero no puede serlo el poseedor del mismo. Ojo, ojito, lo que se ve en este delito no es la propiedad, sino específicamente la posesión del bien inmueble. Es decir, el ejercicio del jus possidendi, es decir, lo que uno hace habitualmente dentro de la propiedad. En esas condiciones, es posible decir que resulta ser el sujeto pasivo del ilícito cualquier persona natural, pero que tenga en su poder el ejercicio del jus possidendis, es decir, del derecho de posesión. Este delito tiene una conducta típica que se circunscribe específicamente en la comprensión de tres diversos supuestos que tienen dos elementos comunes. Uno, que supone la vulneración del derecho real de la posesión, y dos, que hablamos del objeto material de la conducta de un bien mueble. Entonces, hablamos nosotros la violencia, la amenaza, la destrucción, el despojo, etcétera, 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 pero respecto al hecho del jus possidendi. Entonces debemos de indicar que el tipo penal de esta usurpación supone la vulneración del derecho real y supone además una conducta en contra del bien inmueble, específicamente en contra del jus possidendi. Debemos indicar en todo caso que apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruir el mismo, alterar los lindeles del mismo, constituye de buenas a primeras el delito de usurpación. En este supuesto encontramos tres verbos rectores. 1, apropiarse. 2, destruir. Y 3, alterar. La acción de apropiación recae sobre el bien inmueble que puede ser total o parcialmente. La destrucción y alteración son conductas alternas dirigidas a afectar los alcances del derecho de posesión ejercido por el agraviado mediante los linderos que suponen el límite territorial del bien inmueble. Despojar consiste en el hecho de generar un despojo a otro por parte de la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, total o parcialmente, pero de la posesión o tenencia de un inmueble, del ejercicio de un derecho real. La conducta típica se centra en la acción del despojo, el cual solamente cobra relevancia penal cuando se produce como consecuencia de violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. Este despojo referido siempre al bien inmueble puede ser total y puede ser parcial. Entendemos entonces que con violencia o amenaza turbamos la posesión de un inmueble y en ese contexto esta conducta supone la perturbación del ejercicio de un derecho real de posesión a través de la utilización de la violencia y de la amenaza. Encontramos un tipo subjetivo
que describe que el delito de usurpación es un delito de tipo doloso y su consumación, según el concreto parágrafo en el que se incurra la consumación, se producirá en el momento de ocurrir la conducta de apropiación, despojo, alteración de linderos o principalmente la turbación de la posesión. Habíamos expresado que este delito de usurpación también tiene una vertiente agravada, es decir, complica la situación de aquella persona que ha despojado mediante amenaza, violencia, ha destruido o alterado los linderos de un determinado bien, o principalmente ha ido en contra de ese derecho real denominado ius possidendi o derecho de posesión. Y en este delito de usurpación agravada debemos indicar que el mismo se trata de un tipo penal calificado, cuya tipicidad es dependiente de la del tipo básico contenido en el artículo 202 y descrito precedentemente. Y debemos indicar que estas agravantes son 4 las causas que provocan la intensificación de la reacción jurídico-penal. 1. La usurpación se realiza usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa, puesto que el sustento de esta agravante se ubica en la mayor peligrosidad que suponen los medios empleados de la gente. También tenemos que se agrava cuando intervienen 2 o más personas. Se agrava también cuando el inmueble está reservado para fines habitacionales. Y se agrava cuando se trata de bienes del Estado destinados a servicios públicos o comunidades campesinas. Y en ese contexto acabamos de describir el delito de usurpación básica y agravada contenida en los artículos 202 y subsiguientes del Código Penal. Y si bien hemos hablado además del delito de usurpación, también hemos de hablar del delito del desvío ilegal de los cursos de aguas. Y esta descripción típica encuentra su razón en el hecho de que es una modalidad específica de la usurpación que se encuentra desarrollada por el artículo 203 en el modo que sigue. El que con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito, con perjuicio de tercero, desvía el curso de las aguas públicas o privadas, impide que corran por su cauce o las utiliza en una cantidad mayor de la debida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Y en esta configuración del delito intervienen 2 sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Estos sujetos vienen a ser los siguientes, y en ese contexto explicar que se trata de un delito común, lo que implica que se trata de un delito que puede ser cometido por cualquier persona. La conducta típica de este delito contiene 3 conductas alternas. 1. La desviación del curso de las aguas públicas o privadas. 2. Impedir que las aguas públicas o privadas corran por su cauce. Y 3. La utilización de las aguas públicas o privadas en una cantidad mayor a la debida. El tipo subjetivo de este delito se encuentra conformado por el dolo, es decir, por el conocimiento más la voluntad. Y se consuma este delito con lo descrito en el artículo 203 del Código Penal, puesto que debemos identificar cada uno de los supuestos alternos que allí se castigan. Así, la consumación del delito se producirá alternativamente cuando se produce la desviación, cuando se produce el impedimento y la utilización indebida de las aguas públicas. Con ello, hemos hablado de los delitos de extorsión, chantaje, usurpación y desviación de las aguas públicas. Muchísimas gracias por compartir con mi persona.